Hay platos que no tienen por qué ser elaborados, pero que están estrechamente ligados a una fase muy específica de la vida. Aparecían regularmente en las cocinas, neveras o mesas de muchas familias en los años 70 y 80. En aquel entonces no se hablaba mucho de ingredientes o consecuencias a largo plazo, sino que solo se recordaba la sensación familiar de quitar el envoltorio, probar el primer sabor dulce y compartir un momento muy cotidiano con los seres queridos. Con el tiempo, muchos platos han desaparecido o han cambiado por completo. ¿Qué los hizo tan populares antaño? ¿Y por qué sus recuerdos han permanecido hasta hoy? 1. Postres helados con sabor a chocolate y vainilla. Hubo una época en la que los postres helados con sabor a chocolate o vainilla eran casi un símbolo de la alegría sencilla después de comer. Permanecían tranquilamente en el congelador, esperando el momento de ser sacados como una pequeña recompensa. La envoltura suave, el color familiar, la sensación helada al tocarlos y el intenso sabor dulce que se derretía lentamente en la lengua creaban una experiencia inolvidable. Los niños de entonces no necesitaban saber nada sobre las etiquetas de ingredientes. La sensación de frescura y las risas en la mesa eran suficientes. Estos postres estaban hechos para mantener su forma y sabor estables durante mucho tiempo, lo que reflejaba el espíritu de conveniencia de los años 70 y 80. Podían permanecer en el frigorífico durante semanas y conservaban su atractivo aspecto. Para los adultos, era una opción rápida después de la cena. Para los niños, era un momento esperado cada día. Muchos años después, cuando las versiones familiares fueron desapareciendo o cambiando gradualmente, la sensación original ya no era tan completa como antes. No es cierto que no solo recordamos el sabor dulce y fresco, sino una época muy específica de la vida. 2. Bebidas de frutas de colores, vivos en botellas de plástico blandas. Hubo una fase en la que, al ver las coloridas botellas de plástico blandas, uno sabía inmediatamente que se trataba de una bebida para la infancia. La envoltura de plástico blanda era fácil de apretar. La tapa saltaba rápidamente, y en el interior había un líquido de un color brillante e inolvidable. El sabor dulce llegaba al instante. El aroma frutal familiar pero indefinible y la sensación fresca que se deslizaba por la garganta durante unos breves segundos. Para muchos, era algo que siempre estaba presente en las tardes de juegos, en las mochilas escolares o después de intensas clases de deporte. En los años 70 y 80, estas bebidas eran consideradas un símbolo de conveniencia y alegría. No necesitaban vaso ni pajita elaborada. Solo había que abrir la tapa y beber al instante. Sus llamativos colores las hacían destacar en los estantes, y el sabor era lo suficientemente dulce como para querer beberlas de un solo trago. Al crecer y mirar hacia atrás, muchos se dieron cuenta de que lo que más recordaban no era necesariamente el sabor, sino la sensación despreocupada de tener la botella en la mano. ¿Recuerdas cuándo bebiste esta bebida por última vez? ¿Y fue la sensación entonces diferente del recuerdo de antes? 3. Galleta con capa de crema dulce para mojar. Hubo una vez una galleta pequeña, seca y crujiente, pero lo que la hacía especial era la crema dulce que la acompañaba. No se comía con prisa. Se rompía la galleta trozo a trozo, se mojaba ligeramente en la crema suave y sedosa, y se llevaba a la boca, como si se participara en un ritual familiar. El sabor sencillo y ligeramente a nuez de la galleta, combinado con la rica crema dulce, creaba una sensación de alegría y satisfacción. Era un tentempié que hacía que los niños se sentaran quietos más de lo habitual, solo para disfrutar de cada mojadura. En los años 70 y 80, el atractivo de este tentempié no solo residía en el sabor, sino también en la experiencia. La posibilidad de decidir cuánto mojar, con qué rapidez o lentitud comer, daba a cada uno la sensación de ser el dueño de su tentempié. La crema se elaboraba para mantener su color brillante y consistencia estable, y la galleta era lo suficientemente dura como para no romperse al tocarla. Muchos años después,
Cuando las versiones familiares fueron desapareciendo gradualmente, la gente se dio cuenta de que lo que más recordaba no era la dulzura o el contenido de grasa, sino la emocionante sensación al abrir el paquete por primera vez. ¿Recuerdas cómo mojaste el último trozo de galleta? ¿Y te entristeció entonces que la crema estuviera casi vacía? 4. Bebida de color verde brillante para niños. Hay bebidas cuyo color por sí solo evoca toda una época. Este verde brillante apareció antaño en pequeños envases de cartón, provistos de una pajita, y se bebía inmediatamente en los descansos cortos. El sabor dulce llegaba rápido, ligeramente ácido, dejando una sensación fresca y un color que permanecía en los labios después de cada sorbo. Para los niños de los años 70 y 80, no era solo una bebida, sino parte de la alegría asociada a las películas, los juegos y los almuerzos escolares. Estas bebidas fueron creadas para destacar entre muchas otras opciones. El color verde no se parecía a ninguna fruta natural, pero eso era precisamente lo que las hacía tan atractivas. Eran duraderas, fáciles de llevar y siempre listas cuando se necesitaba una sensación de frescura instantánea. Los adultos de entonces rara vez se preocupaban por los detalles internos, porque lo importante era que los niños se lo bebieran con una sonrisa en la cara. Muchos años después, cuando las versiones antiguas fueron desapareciendo o cambiando por completo, el recuerdo de este verde se mantuvo muy vivo. ¿Recuerdas la sensación cuando bebiste un paquete así por primera vez? Y te hace este color pensar en un momento específico de tu infancia. 5. Bizcocho con cubierta espesa de chocolate. Hubo una época en la que los bizcochos suaves, cubiertos por fuera con una capa gruesa y brillante de chocolate, se encontraban casi en todas partes. En cuanto se quitaba el fino envoltorio de papel, se extendía rápidamente el característico olor dulce. Al primer bocado, la capa exterior era ligeramente firme y luego se derretía para revelar el bizcocho aireado, húmedo y dulce del interior. Era un tipo de tentempié que no necesitaba ser calentado ni preparado, pero que bastaba para hacer más agradable una tarde cualquiera. En los años 70 y 80, este tipo de pastel era popular por su conveniencia y la rápida sensación de saciedad. Podían guardarse en el armario durante días y mantenían su forma y sabor familiares. Para los niños, era un tentempié después de la escuela. Para los adultos, era algo que se podía comer rápidamente cuando se necesitaba energía. Muchos recuerdan estos pasteles, no solo por su intenso sabor dulce, sino también por la reconfortante sensación de saber que siempre estaban listos en algún lugar de la cocina. Si hoy miras hacia atrás, ¿alguna vez te has preguntado por qué estos pasteles fueron tan populares antaño? Y lo que más recuerdas es la gruesa capa de chocolate de fuera o los momentos tan comunes asociados a ellos. 6. Polvo para bebidas sin azúcar, que antaño se consideraba saludable. Hubo una fase en la que pequeños paquetes de polvo se vertían en jarras de agua y se removían rápidamente, convirtiéndose en una opción familiar en muchas familias. En solo unos segundos, el agua clara se transformaba en una bebida de color suave y sabor agradable. Se creía que esta era una opción más ligera, que no tenía el sabor dulce y punzante de otras bebidas y era apta tanto para adultos como para niños. El sabor agridulce equilibrado hacía que fuera fácil de beber, especialmente en días calurosos o cuando se necesitaba algo diferente al agua. En los años 70 y 80, estas bebidas en polvo eran consideradas un símbolo de modernidad y conveniencia. Eran fáciles de almacenar, sencillas de llevar, y podían prepararse en grandes cantidades a partir de un solo paquete pequeño. Muchas familias las usaban a diario, sin pensarlo mucho, debido a la sensación ligera que transmitían. Con el tiempo, a medida que los hábitos alimenticios cambiaron, la gente empezó a mirar hacia atrás y se dio cuenta de que lo que más recordaban no era el sabor específico, sino la reconfortante sensación de creer que estaban tomando la mejor opción. ¿Recuerdas cuándo bebiste esta bebida por primera vez? ¿Y sentiste realmente una diferencia entonces o simplemente creíste lo que te decían? 7.
Golosinas de goma de colores para niños. Hay golosinas cuyos colores, solo al abrir el paquete, atraían todas las miradas. Pequeños y suaves caramelos de goma de diferentes formas y colores, que a menudo se comían individualmente, pero que eran difíciles de dejar de comer. Al masticarlos, se pegaban ligeramente a los dientes, eran lentamente elásticos y dejaban un sabor dulce que duraba más de lo esperado. Para muchos niños de los años 70 y 80, este era un tentempié asociado con los recreos, los programas de televisión matutinos o pequeñas recompensas después de un largo día. El atractivo de estos caramelos no residía solo en el sabor dulce, sino también en la sensación lúdica de elegir cada color individualmente. Estaban hechos para mantener su forma, no se derretían rápidamente y podían guardarse sin mucha preocupación en un bolsillo de la chaqueta o en la mochila escolar. Los adultos de entonces a menudo los consideraban un regalo inofensivo, ya que eran pequeños y fáciles de compartir. Pero muchos años después, cuando los sabores familiares fueron desapareciendo o cambiando gradualmente, los recuerdos de ellos se mantuvieron muy vivos. No es cierto que lo que más se recuerda no es el sabor dulce, sino la sensación de poder elegir cada caramelo libremente a voluntad. ¿Recuerdas qué color comiste primero? ¿Y por qué precisamente ese color? 8. Refrescos carbonatados en botellas de cristal transparentes. Hubo una vez refrescos carbonatados en botellas de cristal transparentes, en las que se podían ver innumerables burbujas diminutas ascender sin cesar. En cuanto se abría la tapa, se oía un suave silbido que anunciaba la inminente sensación de frescura. El primer sorbo siempre transmitía una sensación fresca y ligeramente efervescente en la punta de la lengua. El sabor dulce era claro, pero no intrusivo, suficiente para hacer que el bebedor tomara otro sorbo. Para muchos en los años 70 y 80, el momento de sostener la botella de cristal fría en la mano estaba asociado con reuniones sencillas, descansos cortos o comidas rápidas entre horas. El atractivo de esta bebida también provenía de su apariencia. La botella de cristal transparente hacía que la bebida pareciera más real y familiar, como si fuera simple y sin complicaciones. A menudo se bebía lentamente, sintiendo cómo cada burbuja se disolvía gradualmente, en lugar de beber con prisa. Con el tiempo, a medida que el envase y el sabor cambiaron, muchos se dieron cuenta de que lo que más recordaban no era la dulzura o el contenido de gas, sino la sensación de tener la botella en la mano y observar las burbujas en constante movimiento. ¿Recuerdas cuándo bebiste un refresco así por última vez? ¿Y qué de ese momento te hace pensar en ello hasta el día de hoy? 9. Bombones de chocolate de colores con relleno dulce y cremoso. Hubo una época en la que los pequeños bombones de chocolate con envoltorios de colores se encontraban casi en todas partes. Rodaban suavemente en la palma de la mano y emitían un ligero tintineo antes de ser llevados a la boca. La cáscara dura se derretía primero, seguida del relleno dulce y cremoso del interior, lo que creaba una sensación muy característica de crujido y suavidad. Para muchos, este era un dulce que no había que comer con prisa, porque cada bombón traía un momento corto pero claro de alegría. En los años 70 y 80, este tipo de bombones solía estar asociado con las noches de televisión, el compartir con amigos o simplemente un pequeño puñado en el bolsillo de la chaqueta. Los diferentes colores hacían interesante la elección del siguiente bombón, como un pequeño juego sin reglas. Rara vez se preocupaba uno por lo que había dentro, porque lo importante era la sensación familiar de morder la cáscara y esperar a que el relleno se derritiera lentamente. Muchos años después, cuando el sabor y la sensación ya no eran como antes, los recuerdos de los pequeños bombones permanecieron muy vivos. ¿Recuerdas si los comías uno a uno o te echabas un puñado entero en la mano? ¿Y alguna vez pensaste entonces que esos momentos sencillos se convertirían más tarde en algo para recordar? 10. Zumo de fruta en bolsas plateadas con pajita. Hubo una época en la que las bolsas de zumo de fruta plateadas y metálicas
aparecían con total naturalidad en la vida cotidiana. Solo había que introducir la pajita a través de la fina lámina y se podía beber al instante, sin vaso, sin necesidad de verter. El primer sorbo solía tener un sabor dulce y ligeramente ácido, lo suficiente para calmar la sed de inmediato. Para los niños de los años 70 y 80, la sensación de sostener la bolsa de zumo blanda en la mano y beber hasta la última gota era una alegría muy específica y familiar. Este tipo de bebida estaba diseñada para la máxima comodidad. La bolsa plateada contribuía a su larga durabilidad, ocultaba completamente el contenido y permitía al bebedor concentrarse solo en el sabor y la sensación fresca. A menudo se llevaban de excursión, en largos días escolares o en viajes familiares cortos. Al crecer y mirar hacia atrás, muchos se dieron cuenta de que lo que más recordaban no era el sabor específico, sino el momento en que introducían la pajita por primera vez e intentaban beber hasta que la bolsa quedaba completamente plana. ¿Recuerdas cómo apretabas ligeramente la bolsa para beber hasta la última gota? ¿Y por qué estas sencillas bolsas de zumo evocan tantos recuerdos? Estos alimentos y bebidas quizás ya no sean tan comunes como antes, pero los recuerdos asociados a ellos siguen intactos. Rememoran una época más sencilla, cuando la alegría provenía de cosas muy pequeñas y familiares. Puede que el sabor haya cambiado, pero la sensación que transmitían es difícil de olvidar. Si tú también tienes recuerdos así, comparte tus sentimientos dando me gusta al vídeo y suscribiéndote al canal para continuar juntos este viaje nostálgico en las próximas historias.